cuenta que lo que Dios me estaba pidiendo era precisamente sacrificar mi naturaleza pecaminosa para poder servir a Dios. ¿Y quién no le gusta? Aquí no nos gusta andar en la carne, andar de bohemios, de parranderos, de lo que ustedes quieran, pero eso es lo que nos ha enseñado Dios a nosotros, de entender una cosa de la otra. Y aquí estamos, tratando de entender este sacrificio para poder conquistar algún día un reposo. El hombre carnal allá afuera no entiende estas cosas. El hombre carnal, el que no ha obedecido el evangelio, ellos dicen que pues no es importante, que si Dios me crió, Él me va a salvar. Tantas cosas que oigo de hombres, por ejemplo, o que los engañan, ¿no? Que les dicen que ellos ya son salvos sin antes de obedecer el evangelio. Hay muchas formas de que la gente les dice, el mismo hombre le dice al hombre, no, tú no te preocupes, tú te vas a ir al cielo, has sido una muy buena persona, has sido una muy buena hombre o muy buena mujer y la gente le cree al hombre. Le cree al hombre. Yo les he platicado, conocí a un patrón mío que trabajaba con él y siempre, cada vez que lo miraba, le decía yo que si él ya estaba listo para heredar el cielo. Me dijo, oh, sí. ¿Y cómo le haces? ¿Quién te dice? No, pues mi sacerdote me dice que yo ya me voy al cielo. ¿Y cómo le haces o qué? Así le has de pagar la ofrenda. Oh, sí, cada semana le doy un cheque. Dice. No, le dije, pues si a mí te das un cheque así, yo también te pongo en el cielo. Pero es importante que entendamos que el hombre carnal dice muchas cosas, y quisiera leer una escritura de ellos en 2 de Pedro 2, del 10 al 11. 2 de Pedro 2, del 10 al 11. Dice así. 2 de Pedro, capítulo 2, del 10 al 11. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicias y desprecian el señoría, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esta escritura aplica claramente al hombre carnal, ¿no? Que habla cosas y dice sobre el tema de Dios y habla con palabras obscenas y dice que se va a ir al cielo, pero pues, como dice la escritura aquí, estas personas son muy contumaces y tienen un valor para hablar así de Dios. Pero pues, como digo, Dios nos ha enseñado a nosotros este camino. Por eso quisiera leer aquí mismo en Pedro, esta 2 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, 2 de Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Precisamente ese es el tema, que para poder entrar al reposo tengo que entender mi vocación y mi elección. Es muy importante en la vida de un cristiano entender estas dos palabras. Dice Pedro, para que entiendas tu elección y tu vocación. Estamos hablando del tema del reposo. Estamos hablando de qué va a pasar después de que yo me muera. ¿A dónde voy a parar? Nuestro Señor no engaña, enseña claramente que Él es el único Dios, ¿verdad? Y que no debemos de tener otros dioses ajenos. Eso lo enseñó desde el Viejo Testamento a los judíos. Dios quería en el Viejo Testamento ser el único Dios, el único Padre, y que el judío no debía tener otros dioses más que Él. Vamos a leerlo en Ezequiel 20, del 6 al 2. Ezequiel 20, del 6 al 2. En Ezequiel 20, del 6 al 8, dice así. Dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de mis ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, y yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí
y no quisieron obedecerme. No echó de cada uno las abominaciones delante de sus ojos. Ni dijeron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios escogió a este pueblo, a los judíos los sacó de Egipto. Dice, alcé mi mano para liberarlos de Egipto, con la condición de que entendieran que yo soy el Dios verdadero y que no hay otro Dios fuera de mí. Y con la condición de que ellos no iban a tener otros dioses de Egipto. Acuérdense que Egipto tenía dioses de todos. Dijo, yo los voy a sacar, pero quiero decirles que nada más yo soy el único Dios verdadero, y les voy a llevar a una tierra que es la tierra más hermosa de todas las tierras de todo el mundo. Yo he comentado que Jerusalén es una tierra muy hermosa, la tierra de Canaán. Vemos claramente que ellos no quisieron deshacerse de sus ídolos. Ellos siguieron adorando sus ídolos, sus dioses, en vez de tener nada más a Dios por Dios. Por eso, en esta escritura, si tú la aplicas a ti, el día que Dios alzó la mano y te sacó del mundo, Egipto representa al mundo, te sacó del mundo para que reconocieras que nada más existe un solo Dios, y que no debemos de poner otros dioses delante de Él, y que Él nos va a entregar ahora la vida eterna. Y por eso es que hoy venimos a entender este reposo que Dios ha preparado para su pueblo. Pero si no lo queremos, pues no nos lo va a dar. Porque simplemente si no se los dio a ellos, porque ustedes saben que muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Aquí lo está explicando claramente la Biblia por qué no lo entraron. Por eso, si somos de fe, o tenemos que ver nuestra elección y vuestra vocación. Hermanos, es importante entender que si Dios me llamó, que si yo soy una persona de fe y Dios me llamó. Porque si yo no entiendo la elección, mucho menos voy a entender la vocación. No la entiendo. Yo tengo que entender que Dios me llamó, porque a pesar de que a mí Dios me dio este entendimiento, yo no lo quería. Yo no lo quería porque soy carne. Acuérdense de la parábola de el hombre que tenía su viña y le dijo a su hijo, hijo, vete a trabajar a la viña. ¿Y qué dijo el hijo? No, dijo, yo no voy. Pero a medio camino dijo, mejor voy. Y le dijo al otro, hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dijo, sí voy, papá. Y nunca fue. Y preguntó el Señor, ¿quién hizo la voluntad, el primero o el segundo? El primero, al que se dio cuenta que tenía que hacerlo por sacrificio, seguir a Dios. Porque, hermano, se trata de alcanzar el reposo, se trata de descansar, que descanse el alma. De eso se trata todo esto. Terminar mis días descansando, una muerte que va a haber mi descanso. Como digo, puede ser que para algunos esto no sea algo importante. Puede ser que para algunos esto no sea una prioridad. A pesar de saber lo que Dios ha hecho con nosotros, decimos, pues no me interesa mucho. Inclusive yo no estoy pensando en ese descanso. Yo ni pienso que me voy a morir. ¿Quién piensa que se va a morir? Nadie. Te aseguro que la hermana Conchita tampoco pensaba que iba a morir o que iba a descansar, pero ya descansó. Y cuando miras esas cosas te pones a pensar, algún día yo voy a estar ahí también. Algún día me va a tocar a mí también. Por eso es mejor estar dice la Biblia, es mejor estar en un memorial a estar en una pachanga. Porque cuando estás en un memorial, estás pensando en ti mismo, decir, algún día yo voy a estar en ese cajón. Algún día me van a decir adiós, a mí también. Pero ¿quién va a pensar en eso? Eso no es importante para muchos, menos para la juventud. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura así sobre el tema de lo que Dios está hablando de su reposo. En Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras por 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos claramente que el Espíritu Santo o Dios mismo está hablándonos hoy en este día. Dice la Escritura: si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestras mentes. No nos hagamos que oímos, pero no oímos. No nos hagamos que oímos la palabra de Dios, nos entra por aquí y nos sale por allá. Dice: como en la provocación en el día que me tentaron tus padres. 40 años el pueblo de Israel. Yo no me puedo imaginar estar ahí 40 años con vieron el maná que caía del cielo. Vieron que salía el agua de la roca. Miraron la obra de Dios cuando se abrió el mar, las plagas, la matanza del primogénito. Miraron toda la gloria de Dios estos hombres. 40 años, y 40 años se la llevaron quejando y hablando y murmurando contra Moisés y contra Dios. 40 años viendo la obra de Dios y no entiendes todavía quién eres tú. Es que hoy nosotros tampoco entendemos que verdaderamente lo que tenemos, lo que somos. ¿Quién te dio la inteligencia para tener trabajo? ¿Quién te dio la inteligencia para tener una familia? ¿Quién te da la inteligencia para poder respirar? ¿Quién te da toda esa inteligencia? Solamente Dios. Y por eso Dios ahora quiere que lo veamos por fe. ¿Por qué vivimos? ¿Y por qué nos movemos? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias a Dios vivimos y nos movemos por Él. Y si en la mañana nos levantamos, gracias a Dios. Y puedes ver su obra de Dios en tu vida tanto tiempo y aún así sigues provocando a Dios a ira. Sigues buscando otros dioses y dice la Escritura, siempre andan vagando en su mente. Cuando nosotros vagamos en nuestra mente, cuando nosotros pensamos nada más en, ay, voy a trabajar el lunes, voy a pagar la aseguranza, voy a pagar mi carro, voy a pagar esto, voy a comprar otro carro, y nada más estás vagando en tu mente, no entiendes la elección y mucho menos vas a entender la vocación de Dios. Tú no la entiendes porque tu mente está basada en lo terrenal cuando tú eres un ser espiritual. Dios nos hizo a su imagen, somos seres espirituales desde el principio de la creación, pero por culpa de la carne se le olvidó al hombre que es un ser espiritual. Y ahora pues nada más pensamos en lo terrenal y no pensamos en lo espiritual. Siempre vagar nuestras mentes no vamos a entender la elección. ¿Qué es mi elección? En Efesios capítulo 1, del 3 al 4, ahí está la elección, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 4. Fíjate la elección. Efesios capítulo 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si un cristiano entendiera verdaderamente esta bendición, esta persona entiende muy bien la elección. Dice el apóstol Pablo: a mí Dios me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Para qué Dios escogió a Pablo? Dios lo escogió, si ustedes acuérdense por qué Dios escogió a Pablo. No lo escogió para hacerlo un rey terrenal, no lo escogió para que fuera un hombre rico y poderoso, no lo escogió para eso. Me acuerdo muy bien cuando Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, vete a la calle Tercera y ahí está un tal Saulo de Tarso. Y Ananías dice luego: ay, Señor, ese hombre anda persiguiendo a la iglesia, ha echado a muchos a la cárcel y ha dado votos para matar a algunos de nosotros. Y le dice el Señor a Ananías: este me es escogido para llevar el evangelio a los gentiles, y este va a tener que aprender a sufrir cuánto es padecer por causa de mi nombre. Para eso te llamó Cristo, para que padecieras en la carne. Dios hizo una bendición, hermanos, desde el cielo. Es un llamamiento celestial y no es para todos. O sea, hay que aceptarlo, no es para todos. Hay personas que no son de fe y Dios no lo hizo para ellos. Y Jesús lo dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo acarrea, y nadie puede ir al Padre sino que por mí. Yo quisiera que todo el mundo obedeciera el evangelio, pero no todos somos de fe. Hay gente que es de fe. Hay gente que es de fe, que ellos van a hacer todo lo posible por seguir a Cristo a pesar de las circunstancias, y a pesar de todo, ellos no van a abandonar a Cristo, porque ellos entienden lo que dice Juan 15:5, que no. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en Él, este lleva fruto, separado de mí, nada podemos hacer. Si así como estamos ahorita, imagínate que nos separáramos completamente de Cristo, estaríamos perdidos. Gracias a Dios que todavía un poquito de misericordia, pero esa es la elección. Él me llamó, yo no sé cómo usted entendió el Evangelio, pero Dios me llamó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿cuál es mi vocación? Mi vocación debe ser ganarme mi reposo, ganarme mi descanso. Esa es mi vocación, esa es mi meta. Yo quiero descansar y yo quiero morir tranquilo. El apóstol Pablo enseñó en 2 de Timoteo 2:12, 2 de Timoteo 2:12, fíjate lo que dice Pablo. 2 de Timoteo, perdón, no es 2:12, 2 de Timoteo 1:12. 1:12. Dice así. Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Fíjate lo que dice. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Pablo está explicando una cosa muy interesante. Dice, yo sé por qué padezco esto. Si usted supiera que Pablo prácticamente se dividió de su familia. Pablo dejó su religión fariseo. Pablo dejó a aquellos hombres que lo habían enseñado en la escuela de la ley. Y todo eso él empezó a padecer por causa de Cristo. Y él dijo, no me avergüenzo por padecer esto, porque yo sé por qué lo padezco. Y sé que Dios es poderoso y me va a guardar aquel depósito en aquel día. Yo me maravillo verdaderamente de la muerte de nuestra hermana Concepción, que se bautizó el viernes pasado. Como ustedes no saben, se bautizó esta señora el viernes pasado, el otro se bautizó. Me puse a ver desde el momento que la vi, cómo entró aquí y obedeció el Evangelio, se bautizó. Ustedes han visto con los que estuvieron aquí, con qué dolor ella tuvo que pasar todo esto para poder sumergirse en el agua. Una mujer arriba de 70 años estaba entendiendo el Evangelio. Y en ese momento ella desechó toda su religión falsa que ella tenía, todas las mentiras que ella le habían enseñado. Cuando el hermano fue y le predicó el Evangelio, ella entendió en ese momento la salvación. Y lo aceptó, y me maravillo porque hay personas que todavía a esa edad, personas que les predicamos la palabra. Una mujer que tenía cáncer, le prediqué el Evangelio, le rogué, como dice la Biblia, como si Dios rogase. Mire, señora, Jesucristo dice que si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestra vida y obedecemos el Evangelio, y esto no tiene nada que ver que sea buena o sea mala, simplemente que tenga poquita fe y obedecía el Evangelio, Dios le va a lavar sus pecados. Y se muriera en esa condición, va a entrar a su reposo. Y la señora no quiso. ¿Cómo iba ella a darle la espalda a toda su tradición? ¿Cómo ella iba a dejar a la gente que iban a decir de ella? Prefirió confiar en los hombres que en Dios. Pero la hermana Concepción dijo, no, dijo, yo me quiero bautizar. Y el martes pasado que fuimos a su casa, yo antes de ir, yo le dije, ¿usted me conoce? Y me dice luego, sí, en la iglesia. Ah, bueno, pues entonces me conoce. Y le dije, ¿sabe una cosa? Usted ya ha obedecido lo que Dios le pidió. Y usted, en el estado que se encuentra, usted debe de entregarse a Dios. Dígale, Señor, estoy listo. No se preocupe de nada. Dígale a Dios que termine su obra con usted. Digo, muchos de nosotros tenemos que trabajar mucho nuestra salvación. Ella no le costó mucho trabajo. Pero, ¿quién es esta mujer que de repente obedeció el Evangelio? Porque quizás nadie le había predicado antes nada de Cristo. Quizás nadie le había dicho nada de Cristo antes. Y ella, cuando miró salvación, dijo, yo la voy a agarrar. Entréguese a Dios, le dije. Y fuimos y me dijeron que esa noche ella ya ni dijo nada. Hicimos una oración para que Dios tomara, ahora sí, cartas en el asunto. Esa noche el hermano se fue. Me puse a pensar, dije, wow, qué muertes. Se entregan a Dios. Y fue rápido, ¿verdad? Una semana rápido, güey. ¿Cómo va a venir tu salvación, la tuya, hermano? Acuérdense de que
la parábola esa de que uno lo agarró a las 8 de la mañana, otros a las 6 y todos, y dicen los jóvenes, ay, ahí me agarró bien temprano. Ni modo, la salvación es la misma. Y si Dios te llamó es porque sabe que tú puedes y tienes la fe para conquistarlo. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hebreos 4, 7. Dice, en Hebreos 4, 7 dice, otra vez, determina un día, hoy, fíjate, dice, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Claramente dice la Biblia que si oyeres hoy la voz, nunca endurezcas vuestra mente. Porque si el Viejo Testamento hubiera sido el reposo, entonces no se tendría que hablar de otro día. Pero hoy es el día. Tú quizás has oído ya y no lo aceptas. Quizás mañana ya no va a haber tiempo. Quizás pasado mañana ya no va a haber tiempo. Ya tu mente, te mueres, se acaba el mundo, o se te endurece el cerebro y dices, a mí no me interesa eso. Es un problema tan grande de desobediencia y de incredulidad, que te ves y te das cuenta que eres una cosa creada. Somos criaturas creadas y te das cuenta de todo eso, y sin embargo todavía caes en ese estado de desobediencia. Y lo dice claramente que la palabra de Dios es verdad y es eficaz y es una navaja de dos filos. Si no la usas, si la usas correctamente, te va a salvar, y si la usas incorrectamente, te va a cortar y penetra hasta lo profundo del alma. Porque aquí es en el versículo 13, es donde no tenemos escapatoria. Dice claramente, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Eso es lo que muchos de nosotros pensamos, que sí se puede esconder uno de Dios. Así pensó Adán. Cuando Adán cometió el pecado, se escondió. Y él creía que se podía esconder de Dios. Y le dice, ¿dónde estás tú? O sal, te estoy viendo que estás escondido ahí. Pero no hay cosa que Dios no se da cuenta de que no podemos escondernos de Él. Por eso, hermanos, es importante que uno debe de saber que esa es su meta. El Hijo de Dios, su meta es que alcance a vivir en ese reposo. Como dice, procuremos entrar a ese reposo. Y uno se da cuenta que la salvación, pues, es individual. La competencia que tenemos no es entre nosotros, es entre tú y Dios. Que tú hagas tu propia relación con Dios, que tú no te escondas de Dios, que tú sepas exactamente cuando estás mal y cuando estás bien. Tú sabes todo lo que está pasando en tu vida. La salvación es muy individual. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice así. 1 Corintios 9, 24. Dice así. 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? La hermana ya la libró. Pero aquí la Escritura dice claramente que cuando una persona corre en un estadio, corre para tratar de alcanzar el primer lugar. Nunca vas a ver en una carrera que alguno corra para perder. Todos corren para ganar. Y cuando gana el que gana, tiene mucha gloria. La persona, el país lo gloria porque se está llevando una medalla de oro. El problema que tenemos nosotros, no estamos viendo esta carrera como una olimpiada. Nosotros no vemos la vida cristiana como una verdadera olimpiada. Pero no corremos para nosotros, sino la carrera es ¿con quién? Con Dios. La competencia es entre yo y Dios. ¿Y sabes cómo es la competencia? Dice Dios, desde un principio cuando Dios trajo a Jesús y después de que se bautizó, que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oír. Este es mi Hijo amado, a Él imitar. Quiero que todos ustedes imiten a mi Hijo, compitan en tratar de llegar a la medida y al conocimiento del Hijo de Dios, a su palabra. ¿Podemos tener la palabra de Cristo? Sí, el Nuevo Testamento. Entonces dice la Escritura que Pablo está explicando cómo es la salvación. La salvación es que yo debo de luchar como si fuera una olimpiada. ¿Y qué hace una persona que lucha en las olimpiadas? Pues se abstiene de todo. Se abstiene de no comer grasa, se abstiene de comer verduras, proteínas para que pueda, sale temprano. Ese es nuestro problema. ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Abstenernos de toda malicia, tratar de luchar, de estudiar más, de aplicarnos más a la palabra, crecer espiritualmente, dejar el cascarón, dejar al hombre carnal que siempre nos deprime. ¿Por qué viene la gente? Me dicen, oye, ¿por qué vienen las depresiones? Porque pecamos. ¿Por qué andamos afligidos? Porque pecamos. Acuérdense de Elías. Elías se sintió deprimido y se quería morir porque salió corriendo de que la bruja aquella le dijo que le iba a matar. Y todos los pecados que cometemos nos traen aflicción y nos traen problemas en nuestro sistema y nos enfermamos. Entonces dice Pablo que debemos de correr, abstenernos de las cosas malas y tratar de crecer espiritualmente. Y dice claramente también, así de esa manera dice, yo corro. Dice Pablo, así de esa manera yo corro, porque él quería alcanzar su salvación. Acuérdense que Pablo, antes de morir en la isla de Patmos, que dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida. Acuérdense, estamos hablando del reposo. Yo no sé qué va a haber después de que Cristo venga y entregue un nuevo mundo y entregue un nuevo cuerpo, otra cosa diferente. Yo no sé, yo nomás estoy procurando de entrar al reposo. La hermana murió, no, la palabra, fíjate, la palabra muerte significa separación. Morir significa separación. Yo no sé por qué ponen la muerte por una calavera, no tiene nada que ver la calavera con la muerte significa división. Cuando la hermana murió, significa que su alma se separó de su cuerpo. ¿Y entró a dónde? A su descanso, o a su reposo. Ahí está ella descansando y está esperando, junto con todos los santos, que Cristo venga y les entregue su cuerpo eterno. Un cuerpo que ya no va a ser carne. Porque si Dios nos da otro cuerpo carnal, volvemos a echarnos otro mundo. Nos lo volvemos a comer porque somos carne. Y la carne que es débil. Entonces aquí está explicando claramente Pablo que él así miraba a la carrera de un cristiano como un estadio. Tú tienes que ver tu carrera como unas olimpiadas. Esta es la mejor medalla que vas a recibir. Ellos reciben una medalla corruptible, pero la medalla que tú vas a recibir es la vida eterna. Y dice la Escritura que los ángeles te van a servir. Gloria eterna, pero pues eso, si no lo ves, si yo no lo veo, no es por culpa de Dios, es por culpa de que no tenemos ¿qué? Visión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo lo leo y no lo veo, o sea, lo leo, sí lo leo, pero no lo veo, porque siempre ando vagando en mi mente. Pero eso no es culpa de Dios, es culpa de que no meditamos en su palabra. Y entonces dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ah, caray, golpeó mi cuerpo. Pablo aquí habla, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La Biblia habla que nosotros debemos de crucificar este cuerpo.
Debemos de luchar día a día por dónde hacer la voluntad de Dios y no satisfacer la carne. Y hay veces que yo veo que ahora nuestros hijos no les quieren ni tocarlo con un pétalo de rosa, cuando dice la Biblia: disciplina a tu hijo, enséñale la verdad desde chiquito. Pero hay veces que no, ni le quieres hacer nada. ¿Cómo vas a golpear ese cuerpo? ¿Cómo voy a golpear mi cuerpo? ¿Cómo quieres tu cuerpo? ¿Cómo adoras tu cuerpo? ¿Cómo lo sirves? Y este cuerpo se lo va a comer los gusanos, todos se lo van a comer todito, se va a hacer corrupción. Pero ¿cómo lo cuidamos? Y entonces dice Pablo, dice que él no viene a la aventura. Vienes a la iglesia como una aventura, ¿qué no? ¿Cómo bien? ¿Por qué vienes a la iglesia? Vienes como, voy a aventurar, a ver. Esa es una aventura. Yo vengo a la iglesia porque tengo un compromiso con Dios, tengo un pacto con Dios que ahorita vengo a guardarlo. Él mandó a su hijo a morir por mí y me dijo que si yo mantuviera este pacto, Él no se iba a separar de mí. Y yo tampoco de Él. Eso es un pacto que yo tengo con Él. No correr a la aventura, sino correr verdaderamente como debe de ser. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sacrifico lo que necesito para alcanzar la misericordia de Dios para mi alma. Vamos a leer el Salmo 116, 8. Salmo 116, 8. Como una escritura de contrato. Salmo 116, versículo 8. Dice así, Salmo 116, 8 dice: porque tú has librado mi alma de la muerte. Mira mis ojos, me has librado mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, o sea, obedecí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mis apresuramientos: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todos sus pueblos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, como tuyo soy, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis presiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Esa es la vida de un hijo de Dios que verdaderamente espera que su alma repose. Como dije al principio, hermanos, nosotros, Dios nos ha dado ese entendimiento para poder entender lo que es el hombre carnal y lo que es el hombre espiritual. Dios nos ha dado a ver este entendimiento. Yo tengo un hermano que se le cayeron los dientes y ahí anda a puras acabaladas, pero tiene dos mujeres, una allá y otra acá. Y lo veo y wow, ¿cómo lo hace para tener dos mujeres? Yo no puedo ni con una y este tiene dos. Y no tiene ni dinero. Y anda para arriba y para abajo. Y él entiende que él cree que se va a ir al cielo. Él cree que la vida es así. Él vive así. Pero eso no es vida. Nosotros sabemos lo que nos espera en la muerte, en la ira o en el descanso. Ira si no obedecemos sus mandamientos. Descanso porque los cumplimos sus votos. Ira que Dios nos da, hermanos. La vida que Dios nos da hoy es precisamente esta vida espiritual. Voy a terminar con esta escritura de Mateo 10, 26 al 28. Mateo 10, del 26 al 28. Mateo 10, de 10 al 28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El versículo 26 dice también, Mateo 10, 26: así que
No le temáis, que nada hay encubierto, que no haya de ser manifiesto, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, yo espero que con este estudio hayamos entendido un poquito qué es el propósito de venir a la iglesia. De ese reposo que Dios nos ha reservado y que no lo perdamos, porque es una bendición muy grande. Y como estamos estudiando los martes, que si hoy vivimos es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios le da el Espíritu a un hombre, es para vida eterna, es para que pueda vivir en este mundo. Vives gracias a ese Espíritu, porque el hombre carnal vive para muerte, y tú vives por el Espíritu. Esa es la vida que Dios nos da, vida espiritual. Así es que si hay alguna persona aquí que ya sabe lo que es el Evangelio y quiere o piensa algún día en esa, vamos a decir, ambición de reposar con Cristo, pues ese es el día. Quizás mañana nunca vuelva a venir, pero este es el día, hermano, que Dios te hace una invitación, como dice la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu mente. Esta no es mi voz, esta no es la voz mía, esta es la voz de Dios. Yo nada más aquí leo lo que dice su palabra, pero Él es el que habla por medio de los predicadores. Él es el que dice lo que tienes que hacer, y si tienes fe, pues lo vas a hacer, y si no, pues de todas maneras, que tengas un bonito día.